Sueño 31. Estás sentado a una mesa redonda con un hombre determinado, de cualidad negativa. Hay encima un vaso, lleno de una materia gelatinosa. Este sueño representa un avance respecto al anterior, en cuanto que lo oscuro es admitido aquí como oscuridad propia, hasta el punto de surgir de ella una auténtica sombra, que corresponde personalmente al sujeto que sueña. El ánima es liberada así de la proyección de la inferioridad moral y puede pasar a desempeñar su función peculiar, concretamente a lo que vive y crea. Esto último está representado por el vaso con su curioso contenido, el cual, con el durmiente, comparamos con la masa animada indiferenciada del sueño 18. Se trataba entonces de una transformación gradual de lo primitivo animal en humano, por lo que aquí hemos de esperar algo semejante, pues parece como si la espiral de la evolución ulterior hubiese llegado de nuevo al mismo grado, aunque en un plano superior. El vaso corresponde al unum vas de la alquimia y su contenido a la mezcla viva semiorgánica de la que saldrá el cuerpo vivo dotado de espíritu, de la lapis, o la memorable figura existente en la segunda parte del Fausto de Goethe, que se disuelve 3 veces: el muchacho guía, el homúnculo y Euforión, que se estrella junto al tronco de Galatea. Disolución del centro en el inconsciente. Como es sabido, la lápiz no es solo una piedra, sino que se constata de forma expresa que está compuesta de re animali, vegetabili et minerali e integrada por cuerpo, alma y espíritu. Se forma a partir de la sangre y la carne. De aquí que el filósofo Hermes, en la tabla esmeraldina, diga: el viento le ha traído en su seno. Por consiguiente, está claro que el viento es el aire es la vida y la vida es el alma. La piedra es el objeto intermedio entre los cuerpos perfectos y los imperfectos, y lo que la naturaleza misma ha comenzado será llevado a la terminación por el arte. Esta piedra es llamada la piedra de la invisibilidad. Posiblemente se trate en el sueño de un dar vida, de hacer real al centro, por decirlo así, de su nacimiento. El hecho de que este nacimiento se produzca a partir de una masa amorfa guarda paralelismo con la idea alquimista de la prima materia como masa informis caótica, impregnada de germen de la vida. Como hemos visto, se le atribuye la propiedad de la goma arábiga y de la cola, o se le califica de viscosa y untuosa, viscosa. Para Paracelso es el nostoc la sustancia del arcano. Aunque el concepto gelatinoso está basado ante todo en ideas modernas de suelos nutritivos, crecimientos glutinosos y formaciones similares, existen sin embargo enlaces hacia atrás con las ideas alquimistas, muchos más antiguas, las cuales, como se ha subrayado con frecuencia, influyen grandemente en la elección del símbolo de forma inconsciente, aunque no se tenga conciencia de que existan. Sueño 32. Recibe una carta de una desconocida, quien le dice que siente dolores en el útero. La carta lleva añejo un dibujo como el que sigue. Hay muchos monos en la selva. Luego se ofrece un panorama de glaciares. El ánima transmite la noticia de procesos dolorosos en el centro creador de la vida, que ya no es aquí el vaso lleno de masa animada, sino un punto medio caracterizado como útero, punto que, como indica la espiral, es alcanzado por medio de circunvalación.
En cualquier caso, la espiral acentúa el punto medio y por tanto, el útero, que es un sinónimo frecuente del recipiente alquimista, lo mismo que también es un significado básico del mandala oriental. La línea sinuosa conduce al recipiente, con lo que surge una analogía con la serpiente curativa de Esculapio, también con el símbolo tántrico del Shiva hindú, el dios creador, latente, sin extenderse, que en figura de punto o linga está rodeado 3 veces y media por la serpiente Kundalini. Lo mismo que en los sueños 16 y 18 de esta parte y el 22 del anterior, el mono aparece con la selva, conduciendo en el mismo sueño 22 a la luz que debe gobernarlo todo, y en el 18 a la cabeza transfigurada. Se ofrece ahora a la vista en el último instante un panorama de glaciares, a los que el soñante va en un sueño anterior, no mencionado aquí, un sueño donde el sujeto ve la Vía Láctea y en el que tiene lugar una conversación sobre la inmortalidad. Así pues, el símbolo glaciar es el puente que conduce de nuevo al aspecto cósmico, al aspecto que ha dado motivo para la regresión. Pero, como ocurre siempre por decirlo así, lo pasado no regresa con tanta sencillez como parecía al principio, sino que trae consigo una nueva complicación que repele a la conciencia intelectiva, no menos que el aspecto cósmico, aunque era lógicamente de esperar. Esta complicación es, en este caso, el recuerdo de la conversación sobre la inmortalidad. Este tema fue apuntado ya en el sueño 9, con ocasión del reloj de péndulo, que es un perpetuum mobile. La inmortalidad es un reloj que no se detiene jamás, un mandala que gira eternamente, como el cielo. Así pues, el aspecto cósmico vuelve con intereses acumulados. Pudiera ser fácil que esto resultara demasiado para el soñante, pues un estómago científico tiene una capacidad de digestión muy limitada. En realidad, es esto una aturdidora abundancia de determinaciones que el inconsciente presenta para esta oscura cuestión y que denominamos mandala o individualidad. Casi podría parecer que nos dispusiéramos con el inconsciente a continuar el sueño secular de la alquimia y amontonáramos nuevos sinónimos sobre la montaña de los antiguos para saber de ello al final de tan poco o tanto como los antiguos. No quiero extenderme sobre lo que significa la lápiz para nuestros antepasados, ni lo que supone el mandala para el lamaísta y el tantrista, el azteca y el indio pueblo, o la píldora de oro para el taoísta, ni el germen áureo para el hindú. Conocemos los textos que nos proporcionan una imagen viva de esto, pero ¿qué significado tiene que al inconsciente de un europeo civilizado se le presenten con tenacidad constante unos símbolos tan abstrusos? El único punto de vista que me puedo servir a este fin es el psicológico. Quizás existan otros de los que yo no entienda. Desde este punto de vista, todo lo que se puede resumir en el concepto general mandala me parece la sustancia de una postura determinada. Las posturas conocidas del consciente tienen metas y propósitos indicables, pero la postura centrada en la individualidad es la única que no tiene ninguna meta indicable ni propósito alguno visible. Naturalmente, se puede hablar de individualidad, pero lo que se pretende decir con esta palabra queda envuelto en una oscuridad metafísica. Cierto que yo defino la individualidad como la totalidad de la psique consciente e inconsciente, pero esta totalidad es inabarcable con la vista, es una auténtica lapis invisibilitatis, pues el inconsciente no es indicable como tal, es un simple postulado en el aspecto de existencia,
sobre cuyos contenidos posibles no se puede explicar nada en realidad. La totalidad es empírica solo en sus partes y en cuanto que éstas son contenido del consciente, pero como totalidad trasciende forzosamente al consciente. En consecuencia, la individualidad es solo un concepto límite, poco más o menos la cosa en sí, de Kant. Cierto que es una idea que se ilustra de manera continua, empíricamente, como expone nuestros sueños, pero sin que por ello pierda nada de su trascendencia. Y como es posible señalar límites a lo que nada conocemos o a lo que desconocemos, a lo que no podemos saber, tampoco estamos en condiciones de señalar límite alguno a la individualidad. Sería una violencia y por tanto anticientífico limitar la individualidad dentro de las fronteras de la psique individual, prescindiendo por completo de una circunstancia fundamental que no conocemos en absoluto, esas fronteras, pues éstas están a su vez en el inconsciente. Podremos señalar los límites del consciente, pero el inconsciente es a secas lo psíquico desconocido y por consiguiente lo ilimitado, debido a ser indeterminable. Así pues, considerada esta situación, no debe asombrar en absoluto que el empirismo de los contenidos inconscientes presente precisamente la cualidad de lo ilimitado, de lo indeterminable en el tiempo y en el espacio. Esta cualidad es característica de un numen y por lo tanto aterrorizadora, sobre todo para una reflexión cuidadosa que conoce el valor de conceptos exactamente delimitados. Uno se siente contento de no ser filósofo ni teólogo y de que por consiguiente no tenga que tropezar con tales noumeno dentro de su especialidad. Esto se torna aún peor cuando se va viviendo cada vez con más claridad que los noumeno son entías psíquicos que importunan al consciente al hacer los sueños filosofía noche tras noche por cuenta propia. Todavía más cuando intenta zafarse de estos noumeno y rechaza con enojo el oro alquimista ofrecido por el inconsciente, entonces se siente malo uno en el aspecto empírico. Incluso se tienen síntomas a pesar de toda sensatez. Y en el momento en que uno se vuelve hacia la piedra de escándalo y se convierte esta piedra en angular, aunque solo sea de manera hipotética, los síntomas desaparecen y uno se encuentra inexplicablemente bien. En esta confusión, uno se puede consolar al menos con la idea de que el inconsciente es precisamente un mal necesario con el que se ha de contar, y que por ello es más inteligente acompañarle en alguna de sus extrañas andanzas simbólicas, aunque en el sentido de estas es sobremanera dudoso. Quizá sea beneficioso para la salud repasar de nuevo el trabajo de la anterior humanidad de Nietzsche. Yo solo podría objetar una cosa a tales recuerdos intelectuales, que con frecuencia no resisten en presencia de los acontecimientos. Concretamente, en casos como estos y otros parecidos, se observa que la entelequía de la individualidad se impone de tal modo, al correr de los años, que el consciente ha de tomar vuelo para lograr rendimientos completamente distintos, con objeto de ir al paso con el inconsciente. Así pues, lo que hoy podemos decir del símbolo mandala es que representa una realidad psíquica autónoma que se caracteriza por una fenomenología idéntica que se repite siempre y en todas partes. Parece ser una especie de átomo del núcleo, de cuya estructura más íntima y último significado no sabemos nada. Podemos considerarlo también la imagen reflejada real
es decir, eficaz, de una postura del consciente, que no puede indicar ni meta ni propósito y que a causa de esta renuncia proyecta por completo su actividad en el centro virtual del mandala. El constreñimiento imprescindible para esto es que el individuo se halle en una posición que no sepa cómo remediar de otra forma. Pero un reflejo puramente psicológico contradice, por un lado, la naturaleza autónoma del símbolo, que se manifiesta en sueños y visiones con espontaneidad, a veces arrolladora, y por otro, la naturaleza autónoma del inconsciente en definitiva, pues este último no es tan solo la forma primitiva de lo psíquico, sino también el estado, porque pensamos en los primeros años de nuestra vida y al que, además, regresamos todas las noches. No existe prueba alguna para sostener la afirmación de una actividad de la psique puramente reactiva, de tipo reflejo. Es esta, en el mejor de los casos, una hipótesis biológica de validez limitada. Elevada a la categoría de verdad general, no es otra cosa que un mito materialista, pues pasa por alto la capacidad creadora del alma, una capacidad existente, frente a la cual se convierten en simples motivos todas las causas. Sueño 33. Una lucha entre salvajes en la que se cometen crueldades bestiales. Como era de prever, la nueva complicación, inmortalidad, ha desatado un furioso conflicto cuyo simbolismo corre parejas con el de la situación análoga que se da en el sueño 27. Sueño 34. Conversación con un amigo. El durmiente le dice: tengo que preservar en el Cristo sangrante y continuar trabajando para salvarme. Como en el sueño 33, señala hacia un sufrimiento extraordinario, sutil, ocasionado por la irrupción de un mundo espiritual extraño, apenas admisible. Y aquí la analogía con la tragedia de Cristo: mi reino no es de este mundo. Pero también nos descubre que el soñante sangra a partir de ahora en el serio afán de seguir realizando su tarea. La mención de Cristo tiene una significación más honda que el simple recuerdo moral. Se trata en este caso de una individuación, ese proceso que ha puesto una y otra vez delante de los ojos del hombre de Occidente el ejemplo de la vida de Cristo, tanto en el dogma como en el culto. Ciertamente, el acento del significado se ponía en la realidad histórica de la existencia del Salvador, con lo cual su naturaleza simbólica quedó en la oscuridad, aunque en la encarnación de Dios constituía una parte completamente esencial del símbolon, de la confesión, de la fe, pero la eficacia del dogma no se basa en modo alguno en la realidad histórica única, sino en su naturaleza simbólica, gracias a la cual esto fue expresión de una condición previa relativamente omnipresente, que también existe sin la existencia del dogma. Por consiguiente, hay un Cristo precristiano y un Cristo acristiano, en cuanto que éste es una realidad anímica existente en sí. Por lo demás, la doctrina de la prefiguración se basa en este pensamiento. Nada más lógico en consecuencia que en el hombre moderno, sin condiciones previas en el aspecto religioso, surja la antropofigura o poimen figura existente psíquicamente. Sueño 35. Un actor arroja su sombrero contra la pared, donde aquí adquiere esta forma. El actor alude, como demuestran materiales aquí no mencionados, a un determinado hecho en la vida personal del sujeto que sueña. El sujeto había mantenido hasta ahora una cierta ficción de sí mismo, lo que le impedía tomarse en serio. La ficción se ha tornado incompatible con la postura seria adoptada ahora. Tiene que desprenderse del actor, pues es éste el que rechaza a la individualidad. El sueño se refiere al sueño 1, en el cual se pone un sombrero ajeno. El actor arroja el sombrero contra la pared, con lo que se descubre que el sombrero es un mandala.
Por tanto, el sombrero ajeno era la individualidad, que antaño todavía se le antojaba extraña, cuando todavía desempeñaba un papel ficticio. Sueño 36. Va en taxi a la plaza del ayuntamiento que, sin embargo, se llama Patio de María. Menciono este sueño de manera puramente incidental porque demuestra la naturaleza femenina del témenos, como también la rosa mística es uno de los atributos de la Virgen en la letanía del Rosario. Sueño 37. Curvas en torno a un centro oscuro, alrededor de las cuales gira la luz. Después se camina al interior de una caverna oscura, donde tiene lugar un combate entre el bien y el mal. Pero hay también allí un príncipe que lo sabe todo. Este le regala un anillo con un diamante y se lo pone él mismo en el dedo anular de la mano izquierda. La circulación de la luz, que comenzó en el sueño 26, vuelve a presentarse aquí con claridad. La luz indica siempre el consciente, lo que por tanto corre siempre al principio por la periferia. El centro está oscuro todavía. Se trata por consiguiente de la cueva oscura en la que aún resulta conflictivo penetrar. Pero es también como el príncipe, que está por encima de todos y lo sabe todo y está en posesión de la piedra preciosa. El regalo significa tanto como prometerse el soñante matrimonio con la individualidad, pues es en el anular donde se lleva por lo general el anillo de boda. Cierto que la izquierda es lo inconsciente, de lo que podría deducirse que la situación está velada todavía por el desconocimiento en la cuestión fundamental. El príncipe parece ser el representante del Aenigma Regis. Comentario del sueño 10. La caverna oscura corresponde al recipiente que guarda los contrastes que se oponen mutuamente. La individualidad se manifiesta en los contrastes y su conflicto. Y por ello es ante todo un conflicto el camino hacia la individualidad. Sueño 38. Una mesa circular y en torno 4 sillas. Están vacías las mesas y las sillas. El sueño confirma la suposición expuesta arriba. El mandala no está todavía en uso. 39. Impresión visual. El durmiente cae a un lugar profundo. Hay en el fondo un oso cuyos ojos relucen alternativamente en 4 colores: rojo, amarillo, verde y azul. Tiene, en realidad, 4 ojos que se transforman en 4 luces. Desaparece el oso. El durmiente avanza por un corredor oscuro y largo en cuyo extremo hay una luz tenue. Hay aquí un tesoro y encima de él el anillo con el diamante. Se dice de este que llevará al durmiente lejos, hacia el este. Esta ilusión viva confirma que el sujeto que sueña está todavía ocupado en el centro oscuro. El oso representa el elemento del mundo subterráneo que podía cogerle. Pero se muestra después que el animal es el grado anterior de los 4 colores, sueño 23, los cuales conducen a la lápiz, concretamente al diamante, en cuyo juego de colores están contenidos todos los colores del arco iris. El camino hacia el este se refiere probablemente al inconsciente antípoda. Según la leyenda, la piedra del Santo Grial procede del este, a donde ha de regresar de nuevo. En alquimia, el oso corresponde al nígredo, a la primera materia, de la que surge el juego polícromo de la cauda pavonis. Sueño 40. Guiado por la mujer desconocida, tiene que descubrir el polo con grandísimo riesgo de su vida. El polo es el punto en cuyo torno gira todo. Por tanto, una vez que el símbolo de la individualidad, la alquimia, ha utilizado asimismo esta analogía. En el polo está el corazón de Mercurio, que es el auténtico fuego. En él descansa su Señor. Navegar por este gran mar determina su curso con ayuda de la estrella polar. Mercurio es el alma del mundo y el polo es el corazón del mismo. La idea del anima mundi coincide con el concepto del inconsciente colectivo, cuyo centro es la individualidad.
el símbolo del mar es otro sinónimo más del inconsciente. 41. Impresión vital. Balas amarillas que giran en círculo en sentido opuesto a las agujas del reloj. Representación de la rotación alrededor del centro, que nos trae a la memoria lo ocurrido en el sueño 21. 42. Sueño. A un viejo maestro le indica una mancha iluminada de rojo que hay en el suelo. El Philosophus le señala al centro. El rojo podría referirse a la salida del sol, según ocurre en la alquimia con el rubedo, que en la mayor parte de las ocasiones crece inmediatamente a la terminación de la obra. 43. Sueño. Se ve en la niebla una luz amarilla como si fuera el sol, pero aparece enturbiada. Parte en 8 rayos del punto central. Es el punto del atravesamiento. La luz debe atravesar, pero no lo ha conseguido por completo aún. El sujeto que sueña observa la identidad del punto del atravesamiento con el polo, sueño 40. Después, como se había supuesto, se trata de la salida del sol, que se torna aquí amarillo, pero la luz aparece todavía enturbiada, lo que posiblemente sea una alusión a la comprensión defectuosa. El color amarillo, citrinitas, coincide frecuentemente con el rubedo. El oro es amarillo rojizo. Sueño 44. En un lugar cuadrado donde hay que estar quieto. Es una prisión para liliputienses o niños. La vigila una mujer mala. Los niños se ponen en movimiento y comienzan a circular por la periferia del lugar. El que sueña quisiera marcharse, pero no le está permitido. Un niño se transforma en un animal que le muerde las pantorrillas. La claridad defectuosa exige un ulterior esfuerzo de concentración. Por ello, el que sueña se encuentra todavía en un estado infantil, o sea, ladeado. Véase sueño 26, encerrado en el témenos, bajo la vigilancia de una malvada ánima madre. El animal aparece como en el sueño 18 y en el sueño que sueña es mordido, lo que significa que ha de exponerse y probar algo de las consecuencias. Como siempre, la circumambulatio significa la concentración en el centro. El sujeto encuentra casi insoportable este estado de tensión, pero se despierta con la sensación tan intensa como agradable de haber llegado a una solución, como si tuviera el diamante en la mano. Los niños indican el motivo de los enanos, que quizás sean expresiones de elementos víricos, es decir, de fuerzas representadoras inconscientes, sueños 56 y siguientes, o también el infantilismo todavía existente de la situación. Sueño 45. Un campo de instrucción. Hay tropas en él, pero no se preparan ya para la guerra, sino que forman una estrella de 8 radios que gira alrededor hacia la izquierda. Posiblemente lo importante aquí sea que aparece superado el conflicto. La estrella no está en el cielo ni es un diamante, sino una configuración en la tierra constituida por seres humanos. Sueño 46. Apresado en un espacio cuadrado, aparecen leones y una maga malvada. La prisión del mundo subterráneo no le deja porque no está todavía dispuesto a realizar algo que debería hacer en realidad. Se trata de un asunto personal importante, o hasta de un deber que sin embargo es motivo de muchos reparos. Los leones, como en general los animales salvajes, significan afectos latentes. El león desempeña en la alquimia, asimismo, un papel considerable y ciertamente de significado parecido. Es un animal de fuego, también un símbolo del demonio, y representa el peligro de ser devorado por el inconsciente. Sueño 47. El anciano sabio le muestra un lugar en la tierra que se halla particularmente marcado. Posiblemente sea este el lugar de la tierra donde se ha de encontrar el soñante, si quiere que su individualidad llegue a ser un hecho. Sueño 48. Un conocido consigue un premio por haber desenterrado en una excavación un torno de alfarero. El torno de alfarero que gira en la tierra, sueño 45,
y produce recipientes de tierra, terrenos, que en sentido exagerado quizá se puedan calificar de cuerpos humanos. Dada su condición de redondez, el torno se refiere a la individualidad y a la actividad creadora de ésta, en la que aparece. El torno de alfarero simboliza asimismo la circulación, con que hemos tropezado ya en varias ocasiones. Sueño, 49. Una figura estrellada que gira. En los puntos cardinales del círculo existen imágenes que representan las estaciones del año. Lo mismo que fue señalado el lugar, es ahora el tiempo el que se señala. Tiempo y lugar son los elementos más generales e imprescindibles en toda determinación. Ya se destacó al principio tanto la determinación del tiempo como la del lugar. Para una existencia real es necesaria una situación determinada en el espacio y el tiempo. Las estaciones del año indican la divisibilidad del círculo en 4 partes que corresponde al ciclo del año. El año es un símbolo del hombre primitivo. El motivo de la rotación señala que el símbolo circular no se ha de considerar estático, sino dinámico. Sueño 50. Un hombre desconocido le da una piedra preciosa, pero le atacan apaches. Huye, sueño de miedo, y se puede salvar. La mujer desconocida le dice después que esto no sucederá siempre así. En una de las ocasiones no debería huir, sino que habría de quedarse. Si al lugar determinado se añade el tiempo determinado, es que el sujeto se acerca con rapidez a la realidad. De aquí el regalo de la piedra preciosa, pero también el sueño de miedo frente a la decisión que le priva de la capacidad de decidirse.